Vamos a volver a Argentina para seguir profundizando en esta decisión de la Corte Suprema que suspende las elecciones en Tucumán. Vamos particularmente al caso de San Juan, a analizarlo en profundidad en compañía del doctor Cristian Cao, abogado constitucionalista. Recién escuchábamos además algunas de las apreciaciones que realizaba el gobernador Sergio Uñac. Doctor, el placer de saludarlo, de recibirlo. Buenas tardes. Con el paso de las horas, ¿qué consideración hace de esta medida que se diera a conocer en la pasada jornada? Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes desde aquí, desde Buenos Aires. Las consideraciones que desde el plano jurídico, pero que no puedo escapar al aspecto político, tengo que hacer a la medida cautelar dictada ayer, el día de ayer, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto al caso en el cual participo como abogado patrocinante de uno de los candidatos, de Sergio Vallejos, quien tomó la decisión de impugnar a otro de los candidatos, el actual gobernador de la provincia de San Juan, por considerar que ya agotó las posibilidades de reelección en los términos del artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan, son realmente preocupantes en el sentido que, particularmente en la cadena nacional del presidente de la República de hoy a la mañana, pero también en algunas manifestaciones expuestas por ministros y funcionarios de primera línea del Poder Ejecutivo Nacional, los he escuchado en una consideración grave, con un mensaje virulento respecto a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero particularmente respecto al máximo tribunal judicial de la República Argentina. Lo que hubiera esperado yo, tal vez del presidente y de sus ministros, es un discurso estadista, a la altura de los acontecimientos, que naturalmente respeten un fallo judicial, pero particularmente que no ataquen al sistema institucional. Y lamentablemente eso es lo que ha venido sucediendo desde que fue publicado la medida cautelar por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta hace pocos minutos. Ahora, San Juan tiene, la provincia, la gobernación tiene 5 días para presentar sus descargos desde la jornada de ayer e intentar explicar de qué manera solventaba la candidatura del gobernador Uñac. ¿Usted imagina ese descargo? ¿Por dónde pueden llegar a abordarse los argumentos de la provincia? Realmente es un poco incómoda la situación de la provincia porque el artículo que recién señalaba, 175 de la Constitución sanjuanina, es bastante claro. Ninguna persona puede volver a ser candidato después de haber ocupado durante 3 periodos el cargo de gobernador o vicegobernador de la provincia de San Juan. Circunstancia que para nosotros el actual gobernador ya ha satisfecho, es decir, 2 veces, en 2 periodos ha sido gobernador actual y el anterior, y en el anterior al anterior se ha desempeñado como vicegobernador de la misma provincia, todos de manera consecutiva. Por lo tanto, no creo que haya duda alguna respecto a que no estaría habilitado para un 4º mandato. Realmente no sé cuál va a ser el argumento que va a esgrimir la provincia. Lo cierto es que, como bien indicabas, tiene 5 días para hacer valer sus argumentos y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará en condiciones de dictar la sentencia definitiva en este pronunciamiento. Sí tengo que decir que tal vez se abra una alternativa no demasiado explorada, no demasiado comentada por ahora, y es que el actual gobernador y pretenso candidato, cuya candidatura por el momento está suspendida, retire su candidatura en atención a la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque tenemos que recordar que el dictado de una medida cautelar exige un análisis previo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha realizado respecto a lo que se denomina la verosimilitud del derecho. Esto significa que la Corte Suprema sin emitir pronunciamiento definitivo, ha llevado adelante un análisis preliminar de la situación y en esa inteligencia ha dictado la medida cautelar. Por lo tanto, yo no descarto que el actual gobernador retire su candidatura y en ese caso ya no habría más
la existencia de un conflicto legal. Me quiero detener en esto último, doctor, si me permite, en el dictamen de la Corte, porque muchas veces en Argentina estamos acostumbrados a observar que lo político prima por sobre lo jurídico. Incluso existieron también manifestaciones en las últimas horas por parte del gobernador Uña señalando a la figura de Patricia Bullrich, incluso para esta situación en particular. Pero me quiero detener en lo jurídico. ¿Qué contundencia distingue, qué calidad tiene el fallo de la Corte que se dio a conocer en las últimas horas? La contundencia es la que hace a la lectura lisa y llana de un artículo de la propia Constitución provincial que establece lo que señalaba hace unos minutos. Sin embargo, la justicia electoral de esa misma provincia habilitó y oficializó esa candidatura. Frente a esa circunstancia, mi representado, el candidato Sergio Vallejos, conjuntamente con su partido Evolución Liberal, no tuvo más alternativa que acudir a la máxima autoridad judicial en la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que haga valer la Constitución de la provincia de San Juan, este artículo 175, y consecuentemente también la Constitución Nacional. Dicho en otras palabras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estaba obligada, no podía admitir que se violente la Constitución provincial en una candidatura que no estaría cumpliendo con los requisitos que la norma exige. Plazos, además, no cabía posibilidad de que fueran otros distintos a estos. No, porque el día domingo 14, estaban pautadas las elecciones y tenemos que explicar, esto es importante señalar, que una candidatura es susceptible de ser impugnada ante la justicia una vez oficializada, nunca antes, porque naturalmente antes de la presentación no tenemos técnicamente lo que se denomina una candidatura oficializada. Y esto hace alrededor de 30 días que sucedió. La justicia electoral de la provincia de San Juan hace aproximadamente 35 días llevó adelante la oficialización de la candidatura. Entonces, a partir de ese momento es donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina estuvo en condiciones de dictar su medida cautelar, que la resolvió el día de ayer. Pero previo a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que, en primer lugar, admitir la competencia, para lo cual solicitó la opinión al Procurador Nacional, al Procurador General de la Nación. Y en segundo lugar, ponerse de acuerdo entre los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para, en la medida de lo posible, y dado que se trata de un tribunal colegiado, dictar un pronunciamiento único. Recordemos que en la Argentina la Corte Suprema de Justicia de la Nación está integrada en la actualidad por 5 miembros, de los cuales solamente 4 están designados. Hay una plaza vacante, por lo tanto hace que el consenso para un voto unívoco sea un poco más difícil. Por lo tanto, estamos dentro de los plazos de razonabilidad, cuando además debo agregar que cuando estamos hablando de derecho electoral, los plazos son perentorios, corridos y realmente muy acotados. Muy bien, doctor. Gracias. Muy amable por estos minutos. Gracias, saludos de Buenos Aires. Que pase bien, muchas gracias. Era Cristian Cao, abogado patrocinante de Sergio Vallejos en esta causa que ha sido elevada a la Corte Suprema de la República Argentina. Hacemos ahora